Soy Diana de Los Interrogantes, Hola. una web de cine. Irene, esta película está escrita y dirigida por ti. ¿Cómo te surge la idea del proyecto? Fui a rodar un documental, Jaisalmer, y un corto tiempo en el 2010. Y a la vuelta, el productor que había producido estos trabajos me dijo, ¿por qué no escribes un guión de un largo y hacemos un largo en esa zona? Le gustó muchísimo el material que traje. Así, nada, así surgió. Primero escribí una primera versión. Con la crisis todo el proyecto se paró, incluso teníamos a una actriz en aquel momento. Eh, y ya en 2016, después de mucho buscar y de intentar levantarlo, por fin en el mercado de cine de Jaipur, en la India, me dieron un premio a Jaisalmer y allí fue donde encontré un productor indio al que le gustó muchísimo la historia, en su versión de padre e hija, que se reencuentran en la India, y el proyecto ya tiró de nosotros. Ya una vez llegó ese productor, luego llegó otro productor norteamericano y ya pudimos poner la producción en marcha también aquí en España. Y así es como surgió. Una cosa llevó a la otra, un efecto dominó. Vaya, ¿no? Que una española que encuentre productor en la India, ¿no? Que resulta muy sorprendente. Bueno, la verdad es que yo este proyecto se lo he presentado a todo el mundo ya. Yo creo que no hay productor español o americano o indio que no haya oído mi proyecto, ¿no? Al final, pues si vas buscando, la verdad es que el guión fue mejorando. Conforme yo iba presentándolo a lo largo de los años, me fui dando cuenta de que había cosas que gustaban más o menos. Y así fue como yo cambié una madre y una hija por un padre y una hija. Ese fue el cambio. La primera vez que yo presenté el guión nuevo de padre e hija fue cuando encontré este productor. Entonces algo tendrá que ver. Supongo que tuve que reescribirla entera porque no tiene nada que ver una película con una madre y una hija que padre e hija. Y ese cambio es el que hizo que la película echara a andar. La verdad es que fue todo muy casual, pero a la vez supongo que fue lo normal después de tanto buscar. Al final le gustó a alguien, ¿no? Imagino que lo que más te preocuparía de la película era encontrar el personaje de Alexandra, ¿no? Sí, Porque es el personaje efectivamente. que va guiándolo todo. ¿Cómo la encuentras? Y Rocío, ¿tú cómo lo viviste, ese proceso de casting y todo esto? Por mi parte, pues nada, casting, casting, casting. Roberto Trujillo me ayudó a encontrar a la actriz adecuada. Yo ya había trabajado con Roberto Trujillo y vi a muchas niñas maravillosas, pero no me daban lo que necesitaba para este personaje. Necesitaba una niña reconcentrada que con la mirada lo dijera todo. No quería a una actriz muy resabiada, que a veces las niñas de esa edad de 12 años tienden a hacer de niñas haciendo de actriz. Yo no quería ninguna de esas capas, quería una niña que tuviera una mirada inteligente, que fuera capaz de procesar en esa mirada muchas cosas, que contara mucho. Di con Rocío, hice una segunda prueba de casting y ya no duda, y ya en los ensayos me reafirmé. Hemos encontrado a la persona adecuada, necesitaba que fuera bilingüe también, muy trabajadora, muy inteligente y con mucha intuición, y es lo que encontré en ella. Este es el lujo de esta película, de encontrar a Rocío. Y yo pues, por mi parte, yo siempre pues he sido pues muy teatrera y esas cosas, pero nunca me había planteado el poder hacer una película porque era una cosa que veía como imposible, ¿no? Y bueno, pues luego me animaron a hacer el casting para esta peli y yo iba con la intención pues de aprender del casting. Y pues cuando me cogieron, pues es que no me lo podía creer porque claro, era como una cosa que yo veía imposible. Y Irene vio pues algo en mí que yo no sería capaz de haberlo visto. Entonces, pues yo me he metido en el mundo de actriz gracias a esta peli y se lo agradezco muchísimo, sobre todo a Irene. ¿Y qué recuerdas de ese momento en el que te dicen, sí, vas a ser Alexandra? Pues es que era emociones varias, porque era como la emoción pues, ostras, madre mía, el shock del momento y luego también era el plantearse lo que iba a pasar, ¿no? Que me iba a ir a la India, que iba a estar un mes en la India rodando, que iba a conocer a muchísima gente nueva y luego también fue pues el ver que un sueño pues se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces era como muchas emociones juntas, pero en general era todo como un shock, ¿no? Y bueno, pues luego ya también el ir a la India los primeros días, conocer a tanta gente y todo, era todo un shock. Era otro mundo, eran unas sensaciones que nunca antes había sentido. ¿Y cómo fue la experiencia de rodaje allí en la India? Imagino que con un productor de allí pues todo es más fácil, pero aún así,
¿Cómo lo vivisteis vosotras? Bueno, yo con este productor estuve trabajando obviamente muchos meses porque tuvimos que encontrar, bueno, desarrollar todo el proyecto, o sea, preproducir allí, luego encontrar la localización, nos pateamos Rayastán, como es lógico, buscando el lugar apropiado, el pueblo bueno para poder rodar, que reuniera todas las características que necesitábamos, un pueblo con muchos templos, que estuviera aislado, que fuera seguro, que tuviera un colegio, que tuviera un palacio, que en ese palacio, que tuviera un hotel, que pudiéramos alojar a todo el equipo, porque íbamos a estar aislados, fletar todo desde Mumbai, que son pues días en camiones, ¿no? Todo el equipo, era como tirarse, digamos, por un tobogán y no sabes si vas a aterrizar bien. Pero, pero qué duda cabe, estábamos trabajando con equipo técnico de Bollywood. Entonces es gente que está acostumbrada a cualquier tipo de retos. Ellos hacen lo que haga falta, miran a la directora, esto es lo que quieres, vamos a hacerlo. Y eso es un lujo. Trabajar con ellos a nivel técnico se aprende y te permite además ser muy ambiciosa. En ese sentido, pues fue fácil, ¿no? Es muy difícil, la cultura de los negocios en India es diferente, es muy complicada para producir, pero una vez das con el equipo bueno y todo el mundo cree en la película, todo fluye, todos nos sumamos, todos teníamos mucha ilusión, todos estábamos trabajando a nivel creativo, equipo técnico y artístico, todo el mundo aportaba, porque les gustaba mucho la historia y eso es lo que se nota en la película, que todo el mundo está muy comprometido con la historia, se ve al verla. ¿Te documentaste de alguna manera una vez que estabas allí sobre la subtrama que hay del mundo textil, de cómo aquí las empresas se encargan allí los proyectos y todo esto? Sí, claro, todo eso está trabajado en toda la fase de preproducción con el productor indio, eso para nosotros era central. Nosotros al final tuvimos que crear nuestra propia fábrica porque era más fácil crear un estudio, pero todo eso está basado en fábricas reales, en entrevistas reales con, con la industria textil allí, efectivamente. ¿Y qué opina la gente de allí, de la industria textil que tienen y cómo, bueno, la situación general, ¿no? ¿Cómo está pagado? ¿Cómo lo exportan? Yo creo que la película gustó mucho allí, el proyecto gustó, todos conocían el guión, una vez todo el equipo que, además es que allí los cámaras quieren leer el guión antes, es que hasta ese punto estaba la gente involucrada con la historia. A todo el mundo le tocaba, le gustaba, quería que esta historia se contara. Tenemos algunas licencias, por ejemplo, tenemos una detective mujer. En la India no hay detectives mujeres porque es un mundo muy machista todavía, pero incluso en eso todos decían, bueno, es verdad que esto no es así, no está, sería mejor un detective hombre, pero es verdad que en el futuro habrá detectives mujeres. Entonces es gente muy progresista la que ha trabajado en esta película, que cree en la igualdad, a los que les tocaba mucho. El dilema, por ejemplo, de esa desigualdad que en la película. Hay una escena que nos gusta mucho donde el personaje de Rocío, Alessandra, le dice a su padre, ¿cuánto cuesta un par de sandalias aquí y por cuánto lo vendes? ¿No? Y eso a todo el equipo indio le tocaba mucho. Estaban involucrados con esta historia, querían que esta historia se contara. Cuando la película se ha proyectado allí en el Festival de Cine de Jaipur, la gente vibraba. No vibra con lo mismo que el público español cuando se proyectó en el Festival de Óperas Prima de Almería o cuando se ha proyectado en los festivales estadounidenses. Cada público vibra ante cosas diferentes, pero eso a los indios les llena mucho y aplauden cosas, ¿no? Aplauden, reaccionan, porque es una historia que ellos querían que se contara, que recogiera el cine también. ¿Y cómo lleváis esto de que sea la primera película española que se estrena en cines, ¿no? Después del confinamiento, que ya vais a pasar a la historia, ¿no? Por esto. Bueno, con mucha ilusión, vértigo, qué duda cabe, pero con ilusión porque es una historia que al fin y al cabo cuenta cómo se reencuentran un padre y una hija después de una separación. Todo el mundo se ha separado de sus familiares, ha sido un confinamiento brutal, un sufrimiento muy extremo para toda la edad, un esfuerzo. Es una historia en la que además tenemos que aprender a confiar en los demás. Cuenta, el mundo es muy grande, muy complejo, pero si confiamos en los demás podemos hacer algo diferente, podemos hacer el mundo un poco mejor. Saber perdonar, dejar de ver el prejuicio, ver al otro tal por lo que es, reconocer lo que tenemos en común con el otro. Eso es algo que es un mensaje que ahora hace falta después de un momento tan duro. Y también, al fin y al cabo, es una historia de aventuras, de viajes a mundos exóticos y desde de toda la vida el cine ha ofrecido eso, viajar desde la butaca. Ahora que no podemos viajar todavía, esta película permite al espectador reencontrarse con las salas grandes y disfrutar del cine como es, ¿no? No verlo ya en la pantalla pequeña, sino verlo a lo grande y sentir esa sensualidad que permite el cine. Que ya hay ganas, ¿no? De ir al cine.
Yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos ganas de volver un poquito a eso. Pues muchas gracias, chicas. Un placer estar con vosotras.